Cuando yo voy a presentar un examen o una exposición, más que todas las exposiciones, yo me pongo nerviosa, empiezo a temblar, me duele, empiezo a temblar las piernas, sudo, me pongo fría. Y los exámenes no, porque los exámenes yo los estudio y voy poco a poco, no voy tan rápido para no enredarme. Pena, nerviosa, tartamudeo, sudo, tiemblo, me quedo tiesa. Se me olvidan las cosas, me pongo nervioso. En esta edición de Soluciones Productivas te enseñaremos las diferentes técnicas de estudio, como lo son la toma de apuntes, el esquema, entre otras. Te diremos cómo prepararte para una exposición y los mitos y verdades al momento de estudiar. Mi nombre es Jenny Ravelo, yo soy licenciada en Educación Integral, Mención Sociales. Vamos a hablar hoy de las técnicas de estudio que, bueno, evidentemente son fundamentales en todo lo que garantice un éxito académico, ¿no? Desde la primaria hasta la educación universitaria, comenzando fundamentalmente por lo que es la importancia de estudiar y la importancia de comprender qué técnicas puedo yo aplicar en algunas circunstancias de estudio que tenga particularmente. ¿Qué son las técnicas de estudio? Las técnicas son formas de organizar y esquematizar una información que voy a usar en determinado momento, en determinado espacio escolar para cumplir generalmente con actividades, con exámenes, con tareas, etcétera, ¿no? Pero las técnicas están muy relacionadas con lo que la persona necesite según su necesidad de aprendizaje. Yo puedo tener técnicas memorísticas, puedo tener técnicas de comprensión y puedo tener técnicas para realizar procedimientos. Mitos y verdades. Quiero hablarte ahora de algunos de los mitos o de las, digamos, ideas más clásicas que tenemos en cuanto a las técnicas de estudio. Porque ciertamente, como te decía, la sociedad ha evolucionado, los estudiantes han evolucionado, la educación de alguna manera ha evolucionado con irrupción de tecnologías, con cambios de métodos y ciertamente, bueno, son condiciones distintas, ¿no? Mito 1. ¿Es necesario una condición ideal para estudiar? El primero de los mitos es si para estudiar hay que tener una condición ideal. Necesitamos tener un espacio que sea propio, un tiempo que sea el propio, unas condiciones físicas, ¿verdad? Como descanso, como una alimentación, digamos, en un tiempo no tan lejano y una voluntad para hacerlo. Quizás mi mejor lugar es la cama, mi mejor lugar es la mesa, mi mejor lugar es el piso, mi mejor lugar es en la biblioteca o es en el parque. Es una de las cosas que tenemos que ver. Mito 2. ¿Cuál es la hora recomendable para estudiar? Se recomienda generalmente, sí, que haya una hora sobre todo para los niños pequeños, para los niños de primaria, porque están en ese proceso de formación. Evidentemente la educación primaria está mucho más conducida y controlada por los padres y por los docentes, y a ellos sí se les requiere o sí se les necesita pues tener un espacio, un tiempo, digamos, no fijo, pero sí unas bandas de horas en donde ellos puedan estudiar y hacer todas sus actividades escolares. Pero cuando ya estás en una etapa de liceo, de universidad, donde tú eres el que gestiona tu tiempo, necesitas hacerlo en el momento en que tengas la disponibilidad para ello, pero que también tengas las condiciones adecuadas. Mito 3.
¿cuál es el lugar indicado para estudiar? Parte de esas condiciones ambientales está en el lugar. Los niños de primaria necesitan un espacio que debería ser el mismo, pero ya más grande no es así. Ya más grande hay que ver allí las condiciones. Mito 4. ¿Estudiar solo o en grupo? Estudiar solo o acompañado. Eso también es uno de los grandes mitos que se ha planteado en cuanto a las técnicas de estudio, porque bueno, evidentemente si es un trabajo en equipo, tienes que hacerlo acompañado. Si es un trabajo individual o si tú estás estudiando para un examen o para una presentación oral, bueno, tienes que hacerlo quizás solo, ¿no? Pero eso también es algo que decide la persona en torno a las circunstancias que le rodean. Porque mucha gente aprende y se le facilita más la comprensión y el proceso de aprendizaje cuando está en compañía de otros compartiendo información. Mito 5. ¿La aplicación de técnicas de estudio garantiza el éxito? Otro de los mitos es que la aplicación de técnicas me garantiza el éxito escolar. Tampoco. Es relativo, es la manera en que tú utilizas la herramienta, es el nivel de compromiso, de motivación y de interés que tengas por esa materia o por ese contenido, lo que te va a permitir que esa herramienta te sirva como un medio para lograr el fin. Al regreso, te diremos qué es el subrayado, el esquema y otras técnicas de estudio. Técnicas de estudio. Existen unas técnicas de estudios que son bien generales y que ya desde que el niño está en segundo grado, en tercer grado, comienza a trabajar, ¿no? Bueno, básicamente son técnicas quizás enfocadas en el estudio académico textual, pero que pueden ser aplicadas a todos los contextos educativos. Una de ellas, o una de las principales y de las más sencillas de entender, es el subrayado. El subrayado. El subrayado consiste en el resaltar o el destacar ideas fundamentales de un texto para tener de allí lo más importante que se dice del contenido que se esté trabajando, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar con el subrayado, lo importante es que se tenga, pues, por párrafo, aquella idea que constituye lo más fundamental. Cuando comenzamos a usarlo, lo primero es leer todo el texto y luego, con una ayuda, digamos, docente o familiar, comenzar a hacernos preguntas de qué es lo más importante que leímos en ese párrafo o que leímos en el texto, ¿no? Entonces, el mismo estudiante tiene que decirlo con sus palabras, pero luego ubicarlo en el libro físico o en el texto físico para hacer el resaltado. Adquirido desde pequeño genera unas grandes ventajas cuando ya somos estudiantes universitarios o cuando somos estudiantes de bachillerato. ¿Por qué? Porque nos permite ubicar muy rápidamente ideas dentro de textos muy complejos. El esquema. Los esquemas, bueno, son representaciones gráficas, evidentemente, ¿no?, que nos permiten ordenar ideas principales e ideas no principales, por no decirles secundarias, de manera jerárquica, ¿no?, en un orden jerárquico. El esquema me permite a mí organizar la información de forma tal que tenga en un solo vistazo o en una sola vista prácticamente conceptos fundamentales de textos que pueden ser muy largos o de conceptos que pueden ser muy amplios. Materias como la biología, la química, la matemática, nos permiten trabajar con esquemas. En la parte de educación primaria, lo que es ciencia, tecnología, geohistoria, permite hacer un buen trabajo con esquemas porque, claro, con los esquemas yo puedo tener, como te decía, muchas ideas en un espacio, digamos, en un plano físico bastante reducido que me permite, evidentemente, utilizarlo de muchas formas, ¿no? Cuando los niños y los jóvenes trabajan esquemas, generalmente es para hacer exposiciones, para recordar ideas fundamentales, también de alguna manera para responder exámenes, ¿no? Pero básicamente el esquema lo usan sobre todo para el trabajo oral, para el trabajo de exposición, donde ellos tienen que dar o deben tener a la mano lo más importante para luego irlo explicando progresivamente. Los apuntes. Otra de las técnicas es la toma de apuntes.
Cuando estamos en presencia, sobre todo ya esto es en la parte de bachillerato y de universidad, cuando estamos en presencia de clases magistrales o profesores que de verdad hablan muchísimo y cuesta mucho seguirles el hilo, ¿no? El hilo conductor de lo que están diciendo, generalmente comenzamos a trabajar con la toma de apuntes. ¿Qué significa esto? La oratoria compleja tiene unos puntos, tiene unas marcas, ¿no? Y esas marcas te las dan las ideas principales que la persona hace antes de ejemplificar, ¿ok? Cuando yo estoy tratando de seguir una exposición de alguien oral, yo debo fijarme en las ideas que da al inicio de pausas largas, que da antes o después de ejemplos o de comentarios adicionales, y esas ideas son las que debo ir registrando, ¿ok? Eso, bueno, me imagino que la gente que estudia periodismo, la gente que trabaja con la comunicación diaria, fluida, tiene que trabajar la toma de apuntes porque es una manera muy sencilla y muy práctica de obtener información de vías diversas, pero de forma rápida. Tomando apuntes yo puedo tener en una ficha las principales ideas de una conferencia que duró 2 horas, posiblemente. Esto me permite a mí trabajar la comprensión, trabajar el análisis y profundizar luego de esas ideas en unos estudios posteriores. ¿Cómo me preparo para una exposición? Una de las cosas que uno debe tener presente a la hora de hacer una exposición oral es que debe trabajar con conceptos claros, ¿ok? Aquí ayuda muchísimo el mapa de conceptos, que es un mapeo, evidentemente, de ideas y de conceptos que debo representar para poder dar una información oral a un grupo, o a un grande o pequeño, o al profesor. Cuando hacemos exposiciones orales, lo más importante es tener claro qué es lo que vamos a decir. Cuando tengo claro el objetivo de lo que yo quiero expresar, me da una gran facilidad para yo organizar la información y para yo aplicar el subrayado, para yo aplicar el proceso de investigación, para yo aplicar el resumen o la toma de apuntes y poderlo luego expresar. Creo que una de las cosas más importantes es que la persona tenga clara, esa persona que va a exponer, el tiempo de duración de su exposición, ¿verdad? Y que les sean entregados de manera directa y de manera muy precisa los objetivos de lo que está haciendo, para que así lo pueda internalizar y lo pueda comprender. En la próxima parte, en la sección Pregúntale al experto, te diremos si es recomendable estudiar en la madrugada, por qué el caletre es malo y muchos datos de interés. Pregúntale al experto. ¿Es bueno estudiar en la madrugada? Yo creo que esa idea de estudiar en la madrugada se aplica más a estudiantes universitarios que a jóvenes y niños que tienen procesos de desarrollo distintos y que tienen procesos cognitivos distintos que cumplir. ¿Cuál es el ambiente adecuado para estudiar? Es algo que decide el estudiante en función de las necesidades y de los alcances que tiene, pues. Mientras más pequeño eres, más conducido está tu proceso de aprendizaje y bueno, quizás estudias donde mamá decide que estudies o bueno, es en el sitio donde tú creas que estás más cómodo. Mientras más grande, eres más autónomo para decidir dónde puedes estudiar. Lo importante es la comodidad y la concentración que puedas tener en el espacio. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar en grupo? Puedes estudiar en grupo porque es ventajoso, porque compartes ideas, porque las ideas de los demás te nutren y tú nutres con las tuyas a los demás. Creo que es bastante beneficioso hacerlo. Y los estudiantes de ahora, bueno, siempre hemos sido seres sociales, pero los estudiantes de ahora son seres más sociales que los de antes. O sea, la sociedad para ellos es necesaria y el compartir y intercambiar es fundamental. ¿El caletre es una buena técnica de estudio? No, para nada. Yo creo que el caletre es una de las cosas con la que la educación moderna y la educación venezolana, como lo plantea la Ley Orgánica de Educación y la misma Constitución, de hacer seres críticos, de hacer seres que tengan un pensamiento reflexivo y que con su pensamiento y con su educación puedan transformar su sociedad, no va en consonancia en lo más mínimo con el caletre.
Para los exámenes y para todo proceso académico tenemos que saber lo que estamos haciendo, interpretarlo, analizarlo, comprenderlo y elaborarlo según nuestros propios criterios, pues. Bueno, mi técnica de estudio es variada. Yo tengo dos técnicas. Yo utilizo el subrayado, o sea, voy subrayando los libros que voy leyendo y luego eso que subrayo lo anoto en una hoja o cualquier cosa así, y luego que tengo esas hojas que voy estudiando, o sea, voy leyendo la hoja de lo que anoto. Lo que hago es ponerme frente a la computadora. Primero averiguo qué libros voy a estudiar en el semestre, los descargo y con eso voy estudiando con la computadora, me voy poniendo con hojas, haciendo los problemas, viendo cómo hago las cuestiones y así voy estudiando. Mi técnica de estudio es estudio con libros, o sea, me gusta la técnica vieja de estudiar, o sea, no me gusta mucho el internet porque, o sea, no dice lo mismo que dicen los libros de antes. Bueno, depende. Yo generalmente suelo estudiar en la noche, o sea, tipo desde a partir de las 6 hasta las 10 de la noche. Ese es mi mejor horario para estudiar, pero realmente no tengo un horario específico. Prefiero estudiar en la noche, pero podría estudiar a cualquier hora. Yo prefiero la madrugada. Me acuesto más o menos como a las 8, a las 12 o a la 1 cuando me paro, me pongo a estudiar porque retengo más, o sea, así he visto que retengo más. Mi mejor horario para estudiar es en la tarde porque lo considero mejor. Elijo mejor los parques porque me concentro más y me ayuda a reflexionar más el tema que estoy estudiando. Mira, tiene que ser un ambiente súper tranquilo, ¿verdad? Que yo me distraigo muy fácil, prefiero que sea un ambiente tranquilo, callado, que haya bastante iluminación, prefiero estudiar por lo menos en un balcón donde entre luz natural y bueno, que no haya mucha bulla. Con mi experiencia es solo. Grupos ya cuestión de trabajos. Estudiar solo. Les recomiendo que se concentren mucho cuando vayan a estudiar, que traten de buscar lugares que sean callados, donde no haya gente que los distraiga, donde haya luz, preferiblemente, como les dije, natural, porque bueno, obviamente eso es bueno para la vista y bueno, que estén concentrados en lo que estén haciendo. Que vean bien lo que están haciendo, sean muy ordenados, porque a la hora de buscar cualquier cuestión lo tengan ahí mismo y no tengan que estar otra vez buscando e investigando las cosas. Bueno, les recomiendo que no se aferren tanto al internet, que eso en sí no ayuda mucho, que en sí se aferren a los libros de antes, que eso sí trae conocimientos y para el estudio, pues. ¿Cuál es la importancia de conocer y manejar técnicas de estudio? Bueno, primero que las técnicas de estudio fomentadas desde los primeros grados te ayudan a la formación de hábitos de estudio. El hábito evidentemente es una destreza que hay que desarrollar y es una destreza que se desarrolla conscientemente. Si yo a mis estudiantes no les indico o no les doy instrucciones u orientaciones para que estudien de una forma u otra, evidentemente que no voy a poder tener una línea en el proceso de aprendizaje medible en términos docentes, ¿no? Esto quiere decir que yo necesito que mis niños o mis jóvenes tengan herramientas que yo misma les he fomentado para que ellos esas herramientas las tomen y las usen de la manera en que ellos consideren más conveniente. Otra ventaja de las técnicas de estudio es que nos permiten organizar y nos permiten rendir mucho el tiempo. Cuando tú estableces un orden y unas prioridades en lo que vas a estudiar durante un día o durante un semestre o durante un año escolar, eso te da a ti herramientas para simplificar muchos procesos y por ende ahorrar mucho tiempo.